Muy, pero muy buenos días. Le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. Los prejuicios de la vida. Gálatas capítulo 3, versículos 26 a los versículos 29. Dice así la palabra del Señor. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y el versículo 29, mi estimado oyente, dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Un prejuicio es una idea u opinión preconcebida y generalmente negativa respecto a algo o a alguien, es decir, un juicio formado antes de tener la oportunidad de experimentar la realidad directamente. Mi estimado oyente, es frecuente que traigan consigo sensaciones de miedo, desprecio, aversión u hostilidad que a menudo conducen a acciones del mismo tipo. No obstante, es posible también que se trate de lo contrario, de actitudes de favoritismo y aceptación previa. Prejuicio y perjuicio. Aunque estas dos palabras suenen de modo muy similar, se trata en realidad de términos y significados muy distintos. Ya hemos visto que un prejuicio es un juicio a priori respecto de algo o alguien. En cambio, la palabra perjuicio es sinónimo de daño, en el sentido, mi estimado oyente, de perjudicar, causar un perjuicio, o sea, ocasionar un daño o una pérdida de algún tipo. Es una palabra muy empleada en el argot legal o jurídico. El prejuicio generalmente, mi estimado oyente, se expresa como sentimientos, opiniones o actitudes irrazonables y hostiles hacia grupos étnicos, raciales, sociales o religiosos. Incluso, mi estimado oyente, defienden actos de prejuicio en nombre del cristianismo. Y es bueno mirar lo que dice la Biblia acerca de los prejuicios. Los seres humanos tienen una tendencia natural a mostrar prejuicios hacia los seres humanos, hacia cualquiera que sea diferente. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron escritos durante tiempos de historia humana, cuando se esperaban prejuicios raciales, nacionales y sexuales. Las mujeres eran tratadas como propiedad y la esclavitud de otras nacionalidades era común. Cuando Dios le dio a Moisés la ley de Israel para Israel, incorporó normas morales y éticas, y puedes ir a Deuteronomio 4:8. Dios decretó que su pueblo sería diferente de las naciones violentas e impías que lo rodeaban. Levíticos 20:26. Y parte de esa diferencia estaría la forma en que habían de tratar a los demás. Los extranjeros, entre ellos, debían ser tratados como sus propios hermanos. Levíticos 19:34. Eliminando el prejuicio de sus filas, el prejuicio entre judíos, gentiles y samaritanos era algo muy marcado en los días de Jesús. Los judíos odiaban a los samaritanos y consideraban impuros a los gentiles. Mi estimado oyente, Dios había escogido a la nación de Israel, a través de la cual enviaría a su Mesías. Y en Romanos 1:16 podemos verlo. Cuando comenzó la iglesia, los primeros judíos convertidos al cristianismo creían que la salvación de Dios les pertenecía únicamente a ellos. Pero a medida que los no judíos comenzaron a responder con fe al Evangelio, o sea, los gentiles,
El arraigado prejuicio judío condujo rápidamente a la discordia y a la controversia dentro de la iglesia. Y puedes también mirarlo en Hechos 11, versículos 2 y 3 y Hechos 15, versículo 5. Pablo, escogido específicamente por Dios, mi estimado oyente, como apóstol de los gentiles, explicó que Jesús, el Mesías judío, ofrece la salvación a todo aquel que confía en él. Esa fe injerta a cada creyente en la familia de Dios. Y no hay cristianos de segunda clase, mi estimado oyente. La fe en Cristo es el gran igualador, erradicando cualquier fundamento de prejuicio. La enseñanza de Jesús combate los prejuicios. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, dijo Jesús, y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Y mi estimado oyente, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, 27 al 31. Amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. Haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Y si alguien te abofetea en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le niegues la camisa. Da a todo el que te pida, y si alguien toma lo que te pertenece, no se lo reclames. Haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Tales mandamientos nos alejan de cualquier tipo de prejuicio. El prejuicio se opone al amor y el amor ve la imagen de Dios en cada individuo. El prejuicio preasigna el juicio sin justa causa, mi estimado oyente. El prejuicio se opone al amor. El prejuicio tiene cabida en el corazón de un creyente en Cristo, mi estimado oyente, y nuestras vidas deben regirse por la humildad, la obediencia y el amor de Dios a los demás. Tener prejuicio significa que nos consideramos mejores que los demás, lo cual es orgullo, ¿no? Y muchas veces vemos aún en las iglesias personas que no saludan sino a ciertos grupos, ¿no? Entonces, pues es muy importante estar abierto, bajar un poquito el orgullo, la altivez, el estatus social y mirar también cómo Jesús saludaría a un mendigo, cómo Jesús abrazaría a una persona necesitada, a una persona sin ilusiones. Significa que estamos desobedeciendo directamente el mandato de Jesús de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, Mateo 7:12. Y significa que no amamos completamente a Dios, ya que estamos dispuestos a amar a las personas creadas a su imagen. Debido a nuestra naturaleza humana caída, mi estimado oyente, todos luchamos con alguna forma de prejuicio y debemos ser rápidos para reconocerlo como pecado y pedirle al Señor que nos libre de él, de cada prejuicio que hay en nuestra vida. Y cuando estamos dispuestos a ver nuestro prejuicio, a reconocerlo como Dios lo ve, podemos arrepentirnos y buscar su ayuda, mi estimado oyente, para cambiar, para mejorar y para agradar a Dios. Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la respuesta de Dios al prejuicio racial, la tarea de cada cristiano es doble: proclamar el Evangelio y amar a nuestro prójimo. Todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Todas las personas están bajo el poder del pecado y son pecadores y pecadoras. Y todos están destituidos de la gloria de Dios y necesitan una redención, mi estimado oyente. Jesucristo no murió en la cruz exclusivamente por un grupo, sino por todos. El pastor Stephen Cole hace la siguiente anotación. ¿Alguna vez has notado que el tipo que conduce más lento que tú siempre es un idiota, mientras que el tipo que conduce más rápido que tú siempre es un maniático? Por naturaleza, mi estimado oyente, por la naturaleza caída, todos somos propensos a justificarnos y a condenar
a los que son diferentes a nosotros. Somos propensos a juzgar a los demás según sus características externas, en lugar de aceptarlos como seres humanos individuales en igualdad de condiciones con nosotros. Mi estimado oyente, déjame decirte, nadie es más que otro. Entonces no nos sintamos mayor o más que otras personas, ni miremos a las personas por encima de los hombros. Seamos humildes y amemos a nuestros semejantes. Todos somos propensos a los prejuicios de una forma u otra, mi estimado oyente. Pero para que Dios nos use con eficacia en su propósito, mi estimado oyente, debe liberarnos de nuestros prejuicios. Dios es misericordioso al liberarnos suavemente de nuestros prejuicios para que Él pueda obrar a través de nosotros. Afortunadamente el Señor trabaja con nosotros de manera gradual y gentil. A pesar de nuestras muchas deficiencias y pecados, Él nos enseña, poniéndonos en situaciones incómodas, donde tenemos que desafiar nuestras suposiciones ciegas y crecer para ser más como el Señor Jesús, quien fue el amigo de los pecadores contra los cuales otros tenían prejuicios. Por lo tanto, mi estimado oyente, hemos visto que todos somos propensos a los prejuicios, pero que Dios tiene la gracia de liberarnos suavemente de este pecado para que Él pueda orar a través de nosotros. Su propósito es difundir el Evangelio, mi estimado oyente, entre las naciones para su gloria. Y lo hace a través de sus siervos que están dispuestos a cruzar las barreras culturales. Cuando confronta nuestro prejuicio, debemos ceder en obediencia a Él. Mi estimado oyente, las respuestas incorrectas crean prejuicios. Como el fin de los prejuicios, ¿cómo el fin de los prejuicios cambiará el mundo? Cuando respondemos nuestra pregunta de esta manera, cambia la forma en que vemos todo. Y eso debería cambiar la forma en que tratamos a todos, en que tratamos a los demás. Cuando cada persona que conocemos es un hijo de Dios o un hijo potencial de Dios, cuando vemos a todos como seres humanos creados de la misma sangre que nosotros, que el mismo propósito de nosotros, porque cuando Dios dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, vio Dios que era bueno en gran manera. Dios se goza de haber creado a su creación rebelde, perfecta, pero que se rebeldizó, pero que Dios, a través de su Hijo Cristo, vino a redimir a cada persona que está separada de Dios por causa del pecado. No, mi estimado oyente, no deja mucho espacio para prejuicios, no deja mucho espacio para decir soy mejor que tú o merezco más que tú. Un mundo sin prejuicios debe empezar por nosotros, debe empezar en el corazón de cada persona. Por eso no es el mundo en el que vivimos. Ese día se acerca. Dios promete un futuro en el que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Isaías 11:9. Pero hasta entonces depende de nosotros el ser ejemplo. Tratamos a cada persona como un hijo potencial de Dios, porque eso es lo que determina su valor. No es el color de su piel o la disposición de sus cromosomas o el lugar de su nacimiento, sino el hecho simple e irrefutable de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta y murió para pagar por el castigo, por nuestros pecados y por los pecados de cada persona en el mundo. Entonces, mi estimado oyente, deja los prejuicios y confía más en el Señor, habla más del Señor y bendice, Señor, a las personas y háblales de Cristo, llévalos a conocer la palabra del Señor. Mi estimado oyente, permíteme orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por esta maravillosa mañana. Perdónanos, Señor, porque estamos llenos de prejuicios, Señor, y porque estamos llenos
muchas veces de orgullo, de ira. Y ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti, Señor, y a ser verdaderos hijos e hijas tuyas, Señor. Y ayúdanos a caminar por el camino por el cual debemos andar, Señor. Que no juzguemos a nadie, Señor, a la ligera, y que podamos mirarlos como los miras tú, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje. Recuerda, alguien necesita una palabra oportuna hoy. Y recuerda visitarnos en nuestro canal de YouTube por el devocional En Su Presencia por el pastor José Antonio Celis. Que Dios te continúe bendiciendo.